quiere ya aquí en el rock. Oye, espérame, Bien. estoy pensando Sí. como que Parece que hay ya. que ponerle como que Listo. cosas aquí que se vean, Y como Que se luego, vea producción. que se vea así como estas Como cosas, que llegando del cambiamos camión. cámara. como que Estamos empezando ya este así. podcast número 4 que llamamos Échele. Museo del Rock. Transmitir. Tenemos invitados muy especiales. Mira. Ahora sí que tenemos mucha historia en esta mesa. Está transmitiendo por acá el Memo Mix. Sí. Tengo de mi lado derecho a Memo Mix. Memo Mix, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien. ¿Y tú? Pues Aquí. muy contento, nos llevamos esta charla. Sí, empezamos bien en la precharla. Sí, estamos muy bien aquí, acompañados de este gran amigo de hace años que conozco. De atrás tiempo, el señor Magú. ¿Cómo estás, Magú? Saludos, buenas tardes, señor Álvaro y señor Memo Mix. Aquí, salud. Estamos haciendo Con- salud, con- cortesía de con Memo Mix. mimosas acá. Memo Cortesía Mix, marca registrada. Memo Mix, licores y destilados. Y de este lado Anónima. y de este otro también. Vamos a empezar a platicar entonces. Chulada. Cuéntame, Memo Mix, ¿cómo empiezas tú en este rollo de la música? ¿Naces aquí en Guadalajara? ¿Eres de acá de Tapatío? Soy tapatío, así es. Nací hace bastantes años y siempre me gustó la música. De pequeño estudié piano, tocaba el piano. Me gustaba la música, pero desgraciadamente... Creo que nos va a hacer la interferencia lo del ruido. Sí. Sí, gracias. Desgraciadamente la vagancia, las jugadas en el fútbol en la calle me abstrajeron de seguir tocando piano. Para mí era que me gustaba el piano, pero ver a mis amigos jugar en la calle, prefería jugar en la calle. Entonces, pero se me creó, creo que un oído musical desde pequeño. Y en la secundaria, empezaba en la prepa, era cuando empezaban los grupos ya formados de hace entonces, del Green Hat Show, los Rocking Pills, y me gustaba ir a las fiestas que se armaban en Providencia, en Chapalita, en Los Frontones, y empecé a ir a los eventos y decía, oye, esa banda de esos chavos, ¿no? Y ¿Cuántos empezaban años tenías? Tenía 19, 20, por ahí. Y incursioné en esto de la música porque, no me acuerdo el año, hace mucho, en Puerto Vallarta acababan de tocar los Green Hat, Sombrero Verde, en una fiesta, ¿no? Y pues sus fiestas iban, pues buenas, gente guapa, pues, Ajá. ¿no? Y por eso me gustaban. Y estaba caminando en la playa, ahí en la playa de Puerto Vallarta, y los veo venir, venía Fernando, Gustavo, y no me acuerdo quién más. Y vi, son los músicos. Y yo, pues, dije, ¿qué onda? ¿Cómo están? Los saludé. Y me saludaron muy, muy amable y todo. Y me dicen, ¿qué va a hacer en la noche? Pues tenemos va a haber una fiesta en el Casablanca. No sé si exista todavía el No Casablanca. sé. Ahí eran de los lugares padres. Y ya en la noche fui en la mesa con ellos, demás. Y desde ahí ya no lo solté ni me soltaron. Y así empecé. Y entonces un día Fernando me dijo, oye, a ver, ven. A ver, cierra los ojos. Y me tocó unos acordes musicales y me decía, ¿este es más grave o más agudo? Para ver si tenía oído. Y vio que tenía oído y me dijo, necesito a alguien que me sonorice los eventos. Y ahí empecé a sonorizar. Ese fue tu inicio. Bueno, de ahí partimos. Tú, Memo Mix, tú, Magú, ¿cómo empezaste con la inquietud musical? ¿Eres de aquí de Guadalajara tú? Soy de Veracruz, de ¿Eres de Veracruz? ¿Cómo llegas acá a la ciudad? Llego a Guadalajara porque tenía muchas materias reprobadas en la universidad, en el TEC de Monterrey. Entonces mi papá sugirió que el TEC pues, no era para mí. Entonces yo me vine a Guadalajara a buscar como información en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y mi papá, que estudió en la Autónoma, me dijo, ¿por qué no buscaba yo en el ITESO? Y no sé por qué dijo, ese como que queda mejor para ti. Pues, ¿por qué crees? Entonces, ahí estudió Fernando, Ulises, toda la banda. entonces pero en la Autónoma, cuando fui a pedir informe, se me figuró muy onda secta, como que estaba muy raro. Los tecos. Y en el ITESO se me figuró como, pues, onda más relax, onda hippie, por decir así. Y aparte me revalidaban las únicas materias que no había reprobado. Y eso era chido. Las dos que te quedaron. Sí, y eso era chido educación porque física y... si metía sobrecarga podría recuperar el año perdido. Entonces, pues sí, tuve que ir al DF. Bueno, pero regresando a esto, así llegué a Guadalajara. Y cuando estaba en el último semestre, empecé en el asunto de querer formar una banda. Y conocí a un chamaco que se llama Guido. Y Guido era un caso muy interesante porque él tenía en la azotea de su casa, en un cuarto grande,
tenía una batería onda Phil Collins, así, 1000 tambores, marca Ludwig. Tenía una batería eléctrica como la que usaba Duran Duran. ¿En qué año era eso? Era 1986, 87, no me acuerdo si 86, 87. Y tenía también amplificador de bajo, amplificador de guitarra, bajo. Y tenía 3 teclados Yamaha, sintetizadores como los que veías en los videos, como el de Europa, tararanda, no sé, un sintetizador de esos. Entonces conozco a Guido, nos embonamos bien y empezamos a buscar más gente. Uno de esos que cayó fue el Vampiro, el famoso Vampiro. Y ¿El de Échale? El de Échale, Vampiro. Y total que estábamos ensayando, tocando, armando canciones cover, U2, Police, Soda Stereo. Y empezábamos a armar canciones nuestras. Yo siempre tuve claro de que la gente, si no te conoce, se va a ondear. Entonces dije, hay que tocar un cover. La gente le gusta una canción tuya, no la conoce, un cover. Y si ya no tenés covers famosos. Entonces recuerdo que íbamos a los conciertos de donde dice Memo Mix. Y yo recuerdo que ver a un chamaco, o sea, como tal vez de contemporáneo a mí o un poco más, y lo veía en los aparatos. En esa época yo no sabía nada o sea, yo estaba estudiando administración. Y lo veía y me acercaba, y recuerdo que si te acercas, por ejemplo, cuando ibas tú como a una boda o algo y había como los técnicos, siempre te miraban feo, como eres un intruso. Pero este chamaco, yo no sabía todavía su nombre, tú estabas ahí, siempre sonreía, hasta decía hola y no sé, buena onda. En la consola, estaba en la consola de audio. Y yo creo que fueron 2 o 3 veces, algunas en Providencia, alguna en Chapalita, creo que alguna hasta... Los Altamirano con el que tenía elevador, ¿no te tocó? No, Sí. Sí, ahí fui también. Acá en la Autónoma. Y recuerdo que siempre buena gente, alguien me habrá dicho, ese es el Memo Mix. Entonces, el Memo Mix. Y yo asimilaba, sin saber, porque todavía pues era como intento de músico, asimilaba como que ese es el que debe de encargarse de lo que nosotros escuchamos. Y en el cuarto de ensayo, pues el que se encargaba de eso era yo. Y para mí era como pues, mi ídolo, o sea, un idolazo. Y pues lo sigue siendo. Gracias. Y bueno, luego yo empiezo a mezclar, básicamente empiezo a mezclar a los grupos que él mezclaba, pero los grupos que mezclaba empezaron ya a firmar con disqueras y empezaron a ser ¿Cómo famosos. qué grupos eran? Pues por ejemplo, los Green Hats, esos Sombrero Verde, luego fue Maná. Que luego fue Montana. Los Rockin' Kill fue Montana, luego Mask, y eso se hizo Rostros Ocultos. Me tocó eso. No me logró, me tocó Carmín, pero cuando ya Carmín solo era Gaby. Luego era Blush, era Gaby. Carmín, a mí me tocaron esos. Y me tocaron un poco posterior, pero te hablo, el poco posterior serían 2 años de diferencia o 3. Sara Valenzuela con La Dosis, la siguiente página donde estaba el Rolas. Y básicamente como heredé los grupos que él tenía. Y años después me contrata no podía sonorizar a Solé, ¿cómo se llamaba? Los chamacos, los de Acme, los Córdoba, o sea, Solea, y ellos empezaron les gustaba tocar como flamenco, tipo Gypsy Kings. Sí. Cantaba una chavita guapa, pelo cortito. Lo único que se acuerda de él es de la chamaca guapa de pelo cortito. Como Cindy O'Connor, sí, rapadita. Pero creo que iban a tener un evento donde era el Hotel Hyatt, donde ahora creo que ya no se llama Hyatt. No, Intercontinental. Okay. En ese lugar iban a tocar, y ellos siempre tocaban en puras cosas de gente de mucho dinero. Y algo pasó que yo no iba a poder, no recuerdo, tal vez salió algo puede ser Azul Violeta también, y a veces Cuca en monitores. Y entonces, como con la relación con los Córdoba es realmente muy, muy cercana, yo estaba avergonzado, y entonces tengo que ver si alguien me reemplaza, que es cuando Memo Mix fue ahí. Pero yo siempre lo veía, o sea, para mí como siempre ha sido como un ídolo. Entonces, durante 20 o 30 años, lugar en que los veíamos, hola Memo Mix, hola Magu, y así. Oye, pero en estos eventos, ¿tú ya habías estudiado algo de ingeniería o apenas todo era como empírico? Qué buena pregunta. Ajá. Nosotros somos de la época en que no había escuela, nada. Ajá. Yo creo que en realidad la escuela mía es el sistema de sonido que tenía mi papá.
Mi papá tenía esos sistemas de sonido antiguos donde tienes el amplificador que tenía radio y que tenía todos los botones, y tenía una cosa que se llama bass y otra treble. Sí. Tenía el de cassette, que le llamaban deck. Tenías como un ecualizador gráfico. Tienes la tornamesa y pues bocinas. Entonces mi papá se compró uno de una marca que se llama Technics, que era muy fashion aquí. Y yo recuerdo que cuando estaba en tal vez fines de primaria o inicio de secundaria, varios compañeros míos allá en Coatzacoalcos, Veracruz, era común que un día llegaba uno y decía, traigo este disco, y era un disco de Queen, nuevo, o sea, pero en Coatzacoalcos en el radio no pasaban rock, todo era salsa y baladas, era lo que había, y por ejemplo, Los Ángeles Negros y música que no es la que nosotros solemos escuchar. Entonces de repente llegan con un disco de Queen o uno de Electric Light Orchestra o uno de Kansas, y para nosotros era wow, pero imagínate tener 12 o 13 años sentado en el sillón de la casa de uno de los compañeros que también tenían sus sistemas de sonido. La mayoría tenían como una marca que se llama Fisher. Y poníamos el disco y estábamos ahorita como hablando, y en cuanto empezaba la canción, todos nos callábamos. Silencio. Y escuchar. Y todo el lado A, porque la gente no entiende que había lado A y lado B. Todo el lado A. ¿Cuánto duraba un lado A? 20 minutos, a veces 30. Sí. Y está ahí. Y en cuanto terminaba, y el chamaco que corresponde a esa casa se paraba para cambiar la aguja, todos, bla, bla, ¿viste los guitarrazos? Oye, y no sé qué, y estás hablando. Y lo volteaba el disco, baja la aguja, y en ese momento, todos a callar. Bien. Y creo que eso, una vez cada 2 semanas, durante la secundaria y la prepa, esa es la educación musical. Eso es lo que hace que, por ejemplo, cuando en el cuarto de ensayo con Guido, con una mezcladorcita, que no tenía más que un control de volumen que yo nunca había visto, porque en los que conozco eran giratorios, y eso era lineal. Luego supe que se llama fader, pero pues yo nomás decía, el volumen vertical, yo le decía. Y luego había bass y treble, también decía bass y treble, y había otro que decía gain, y yo no sabía qué era gain. Yo decía, ¿por qué este control de volumen y también aquí? Y decía, el control de volumen de arriba y el control de volumen de abajo. Luego supe que se llama ganancia, bueno, otras cosas. Pero entonces, esa educación musical de escuchar muchos discos es lo que hizo que en el cuarto de ensayo, cuando yo empezaba a mover y decía, aquí suena feísimo, aquí suena bien, aquí suena otra vez feo. Y era como encontrar como en los juegos de bebés, donde tienes una cajita que tiene diferentes hoyos, y unos hoyos son tipo triángulos, otros cuadrados, circulares, y el bebé tiene que poner en el que embona, ¿no? Ese juego. Entonces, para mí era moverle y de repente decir, aquí es donde mi cerebro dice. ¿Pero por qué mi cerebro dice? Yo creo porque fui educado por escuchar muchos discos. Sí, el oído musical. Y creo que también es la suerte de haber estado con ese conocimiento muy básico cuando los aparatos eran muy básicos, Álvaro. Ir creciendo a la par. Y conforme los aparatos van evolucionando, porque la otra cosa, si hablas con mi mamá un día te va a decir que yo desayunaba mientras comía el cornflakes, estaba leyendo manuales. Si estaba comiendo, estaba leyendo el Pro Sound News. Era un devorador de información. Y siempre fue como nerd. Sí, somos nerds. Sí, eso platicaba con Rudolf y Nachito, que todos ustedes son como unos guirnercillos ahí. Oye, y en tu caso, Memo, ¿sí estudiaste algo de audio? ¿De música? No, igual que Magú. O sea, Fer me hace unas pruebas de agudos graves, y entonces ya me empieza a decir. Él me enseñó, también, ¿sabes quién me enseñó? Los ritmo peligroso, Dangerous Rhythm, su ingeniero, el Piro, que lo conozco hace muchos años, y igual con Víctor Manuel Luján, que tiene estación de radio. Ahí le compramos el primer efecto que tuvo Sombrero Verde, una máquina de eco, unos reverb, y empezamos así oyendo, a ver, mira, este es agudo, medio grave, a ver, la guitarra, ¿qué te suena? ¿En qué momento fue cuando se pasa de ser como este ejercicio de diversión a ya tomarlo chamba, como a chamba? ¿Y cuántos años tenías? Yo estaba estudiando ya, yo soy abogado, estaba estudiando la carrera de abogado. Entonces, terminaba la facultad a las 12, de 12 a 3 trabajaba, llegaba a mi casa, comía,
siempre viví en la zona de Providencia, pero yo vivía en Chapalita y Ciudad del Sol, donde vivían los muchachos. Y me iba todas las tardes a los ensayos de Sombrero Verde. Entonces, estando en los ensayos, en el cuarto de ensayos, con cierto control de volumen y de audio, ahí fue cuando se me fue acrecentando, y yo con mi consolita, 12 canales, Soundcraft, sacábamos los eventos, padrísimo. Y entonces llegó un momento en que tenía que pedir permiso en el trabajo, donde ganaba, para irme a trabajar. De fin de semana. Y entonces llegó un día que les dije, oigan, jóvenes, pues ya necesito ganar dinero. Entonces yo fui el de la nómina de ellos, fui el número uno. El número uno, fuiste el primero que le pagaron la nómina de estos muchachos. Y así seguí varios años hasta que yo ya dependía económicamente de los shows. Terminé mi carrera de abogado. El día que terminé y me dieron mi título, me acuerdo que mi papá me llevó rápido a la central camionera porque tocaban en Zacatecas. Recibí mi título con frac y la chingada, y ya me puse de rockero, me subí al camión y me fui a sonorizar a la banda, ¿no? Y la transición era Sombrero Verde. Ellos me pusieron el Memo Mix por el mixer de audio. Memo, el mixer, Memo. Memo Mix es el primero que existe, ¿no? De ese nombre. Por eso todos me conocen así. Y resulta que ellos, Sombrero Verde saca un disco, saca el segundo, y no cuaja bien como querían. Entonces, se tienen junta con la señora Mildred Viñafañe, dueña de Flans. Y entonces le gusta la banda y les dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar el concepto. Un año no van a tocar como Sombrero Verde. Tuve una junta. Y le vamos a cambiar el nombre. Ella les puso el nombre de Maná, la señora Mildred Viñafañe, pero se les cedió el nombre. Y bueno, eso mucha gente no lo sabe, pero la señora en un principio quería nomás a Fernando, no la banda. Sí, yo me sé, listo, yo la viví. Yo la viví, y entonces Fernando dijo, no, ¿sabes qué? El nombre me gusta. Entonces hicieron una telenovela, Ulises y Fernando, de agarrarse a golpes ahí delante de la señora, porque Fernando se iba supuestamente a salir del grupo, pero era únicamente para quitarle el nombre. Entonces la señora le dijo, ya me peleé, cédeme el nombre. Le cede el nombre a Fer de Maná, y gracias, señora. Y lo demás es historia. Tú, Magu, ¿en qué momento empezaste a tomar esto como una chamba? Porque después luego viene la capacitación, porque te engranaste mucho en esa etapa. ¿En qué momento y con quién empezaste a trabajar? Ok, bueno, yo estudié la carrera de administración porque mi padre, cuando le propuse durante el bachillerato que yo quería estudiar en el Conservatorio de Música de Jalapa, como de Veracruz, mi padre es ingeniero civil y me dijo, está bien, puedes hacer eso cuando termines de estudiar una carrera de verdad. Sí. Entonces, pues yo en prepa sabía que pues nulidad, incompetente, me dijo, si quieres puedes irte de la casa y hacer lo que tú quieres. Es una opción. Entonces yo dije, pues si me voy de la casa no sé hacer nada. No sé, así es que dije, voy a hacer lo que mi padre dice, y al terminar la carrera y ese el último día voy a hacer lo que yo quiera. Mismo caso entonces. Pero durante la carrera sí tenía claro, dije, miércoles no sé tocar ni un instrumento. Entonces cuando iba como en segundo o tercer semestre, pensé en instrumentos, dije, ¿qué instrumento? Y no sé, esa parte no tengo claro, que dije, piano. Entonces entré a estudiar piano, allá atrás de donde es no sé si se llama todavía Fiesta Americana. Sí. Sí, aunque atrás de eso había una escuela de música de una señora, se llama Aurea Corona. Muy dura, me sacaba lágrimas, así, muy dura. Es más, podría hacer una novela de lo dura que era. Y total que aprendo pues métodos clásicos que se llamaba Beyer, Burmoller y entonces ya cuando dominaba un poco empezaba a intentar hacer cosas. Luego fue cuando conocí a Guido y pues nosotros estábamos como tocando como una vez al mes. También estaba tocando el que fue antes de Cuca, que se llamaba 40 grados. Y tocábamos en fiestas, entonces... ¿Pagados? Sí, pagados, pero nada, una miseria. Y una chela. No tomaban. Yo por alguna razón no sé dónde habré visto, pero cuando nos contrata
que en paz descanse Jaime Mayo, que tenía una empresa que se llama MTV de luz y sonido, donde era, ya sabes que era MTV, luego era Zeppelin y el otro era Lax, Arnoldo, sí, también Lax. fallecido, y que en paz descanse. Entonces, recuerdo que nos mandan llamar porque MTV quería, en una fiesta de las famosas fiestas de Halloween, allá por Patria y Guadalupe, y íbamos a abrirle a los Rostros Ocultos, que acababan de dejar de ser Montana, iban a ser Rostros. Entonces yo recuerdo que fuimos y pues no sé, ni pensábamos que nos iban a pagar, pero lo único que queríamos eran como unas cortesías y tomas eléctricas y cosas así. Y total que así empezó. Yo traía mucho la preocupación de quién va a encargarse de la parte del sonido de nosotros. Entonces recuerdo que hubo un poco de caos por el tiempo que nos cedió Rostros Ocultos. Creo que Rostros Ocultos los mezclaba el mismo Jaime Mayo o tal vez Lalo Sandoval. Y a mí me interesaba mucho que sonáramos bien, como decentes, como estaba en la mente de que debía de sonar los instrumentos. Entonces, recuerdo que no disfruté porque no supe cómo sonó. Y eventualmente, en algún momento, no sé, dije, tengo que trabajar en una empresa de audio y tener acceso a esto porque quiero aprenderlo. Y no sé si conoces Fernando Albanés. No. Fernando Albanés que trabajaba en MTV y durante esas cosas de esas fiestas y conciertos nos hicimos amigos y un día llegó un domingo a mi casa y me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues nada, como siempre, ¿no? Y me dije, acompáñame. Y entonces lo acompañé y fueron así como pasando la calzada súper lejos. Y para mí me impresionó porque llegaban a un lugar que era como, ¿qué me diría? Me diría unos 6 metros por 20 metros. Y se veía como si fuera una cochera gigante. ¿sí? Y montaron así como en una hora bocinas, colgaron luces, como si fuera una discoteca. Y todo fue rapidísimo. Y luego había una barrera con acero, no sé, como fierro. Y te ponían las tornamesas del otro lado y se entraron con candado. Y pues llegaba la banda y ponías música electrónica y todo, y luego hasta banda también. Y se hacía todo el festejo así, toda la gente bailando y todo. Y a la 1 o 2 de la mañana, vacío, y desmontar todo. Y para mí eso era demasiada adrenalina, dije. Wow. Y entonces yo dije, aquí tengo que estar. Entonces estuve ahí, yo creo que posiblemente ¿Y cómo se llamaban esas fiestas ahora? No, era... No recuerdo cómo se llamaban, pero ese era el Salón Rosales. Ya. Se llamaba Salón Rosales. Pero ellos tocaban muchas fiestas, Providencia, Ciudad del Sol, Chapalita, era muy popular eso. Y casi siempre era como, este fin de semana toca Zeppelin aquí, Lax aquí y MTV ahí. Entonces, bueno. Eso era luz sonido, pero tocó un tema, Magú, ya de las bandas, que somos más de bandas, de grupos. Hubo una época en que era guerra, o sea, cada grupo llevaba su equipo. Entonces, esa es ¿Eso como, dónde era? ¿Eh? ¿Eso dónde sucedía? En la época de fines de los 80. ¿Pero en qué espacios? Pero de los rostros. En el espacio que fuera, donde tocaran. Pero en casas de gente fresona. Sí, o en las canchas de colegios, ¿no? O de seminarios, ahí hay varias, o canchas de tenis, que había muchas por Chapalita y eso, ahí se hacía. Entonces cada quien llevaba su equipo y claro, no era agresivo, pero no era como ahora, de que combinan las cosas, no, cada quien su equipo, cada quien sus audio y a ver quién sonaba mejor. ¿Y por qué crees que eran zonas fresonas? Bueno, ahí te va. Ahorita estoy recordando cuando él está diciendo es que iba a un grupo y tenía que llevar mejor equipo que otro. Recuerdo que nos contratan para tocar en Osiris. Osiris, club privado. Claro, sí, que ahora tiene otro nombre. Bueno, qué pachangones en Osiris. Y el otro grupo se llama 40 Grados, que es donde... Estaba Villarelo. Donde se convierte en Cuca. Y algo pasó que nos dijeron Pero que ellos ¿quién estaba ahí? ¿Estaba Mario Cuevas? Estaba Mario Cuevas. Edgar Villarelo. No recuerdo. No, era el Galo Cuevas, el Bataco, Nacho Bataco. Ya. El bajista era otro, el bajista era Richard Arriola. Y había un tecladista. Bueno, pero recuerdo que alguien nos dijo que ellos iban a llevar un equipazo. Entonces nosotros, todavía no pasaba lo de Fernando Albanés y el Salón Rosales. Y entonces dijimos, vamos a contratar
a los que nos contrataron para la fiesta de Halloween, MTV. Y llegamos y ¿cuánto nos cobras para eso? Esto, pues nos cobraron algo que era mucho, pero Guido dijo, yo lo pago. Guido tenía dinero y lo pago. Y sabíamos que lo que íbamos a cobrar no alcanzaba. Total que tocábamos eso y el otro. Y recuerdo que en la prueba de sonido, el chamaco que nos ayudaba siempre a cargar los instrumentos y todo, hice yo como los ajustes, no sé qué. Y le dije, aquí te quedas y no que nadie toque nada. Y entonces termina y todos contentos, acá sí, aplaudí a la gente y todo eso. Pero creo que se acercaba gente a decir, oye, ese chamaco que está allá, no lo sueltes, es muy bueno. Eso es como, yo que sea, ¿cómo que es muy bueno? O sea, entonces yo pensaba, pero si el que hizo todo fui yo. Pero obviamente ellos me ven aquí, no ven allá. Entonces, más adelante cuando estaba en MTV, le ponían el equipo a Carmín, le ponían equipo a Primer Nivel, a Los Rostros Ocultos. Exus, ¿no? Los de... Ya no estaba, ya había pasado esa época. Y casualmente algunas de las veces, casi siempre las mezclaba Jaime o Lalo, pero alguna vez me habrá tocado mezclar y descubrí que pues, se disfruta mucho estando mezclando. Muchas veces me tocaban las luces, pero en esa época las luces eran como botoncitos, así todo artesanal. ¿No desarmador y cable? Y creo que el cambio viene cuando algo pasó y me toca mezclar a Rostros Ocultos en alguna fiesta fresona y de las de Providencia. Y luego un amigo, tú lo conoces, Luis Montes, que ahora es profesor de piano desde hace muchos años. Él mezclaba a Maná en el primer disco, el de Queremos Paz. Y éramos muy amigos. Y ¿Fue entonces, después de Paco Navarrete o antes de no, Paco Navarrete fue después de mí. Entonces él me dice, fíjate que me quiero salir de Maná, esto no es mi onda, no. Tú quisieras mezclar, pero yo tocaba. Entonces le dije, pues sí, y pues tocaba, vamos a poner, ganaba 10 pesos, Maná pagaba 30 pesos, o sea, entonces, pues prefiero Pues, mezclar. El dinero siempre. Y nosotros ya habíamos ido a un concurso que se llamaba Rock en tu Idioma. Rock en tu Idioma, una estación de radio, ganamos. Y en otra estación de radio ganó 40 grados, que es pues el precursor de Cuca. Y fuimos a la final a Ciudad de México y todo eso. Pero después de haber ido ahí me di cuenta como que algo pasó en mis compañeros que ya no... lo de ir a ensayar todo el tiempo y tratar de mejorar, como que pues ya habíamos logrado como estar ahí en la final. Y entonces dije, no, güey, es que tienes que seguir teniendo consistencia, sacar material y todo. O sea, no puedes ponerte en los laureles. Y ¿sabes qué? Me salgo del grupo. O sea, me salgo. También pasó que creo que cuando fuimos a grabar a Ciudad de México, el disco acoplado de los finalistas, lo que le tocaba tocar aquí, recuerdo que el Vampiro empezó a cambiar lo que debía y ahora la canción, en lugar de sonar como un pop, que era pop, empezaba a sonar más dark, más The Cure. Y dije, esto no queda. Entonces, a media grabación, me salí, me fui. Dije, váyanse a la verga. Y me fui así de berrinchudo. Y ahí fue cuando... Desde esa época. Y ahí fue cuando definitivamente no me quedaba más que mezclar. Y tuve la suerte de que MTV contrataba a bandas cero famosas, pero una de esas era lo que hoy son los Contras. Antes se llamaba Contrasentido, cantaba Faraudo. Y la otra banda se llamaba Estilo, cantaba Ernesto, y luego, bueno, pasa y se quedan, varios miembros hacen lo que es Contras, me tocaba mezclarlos muchos. Y entonces cuando Luis Montes me dice, pues entras con Maná, y me llevan a una fecha tipo Zacatecas o León, donde mezcló Luis, pero mezcla Luis, y entonces ya se quitaba y me quedaba yo, y al terminar Ulises, que era el manager, era el guitarrista, pero el manager me dice, oye, fíjate que nos gustó, si te quieres quedar, por nosotros bien. Pagaban una miseria, ¿no? Nada que ver con lo que se paga hoy. Y ahí duré como un año más o menos. Y luego me salí. Y casi cuando me salgo, se había salido Ulises, no, se había salido el Vampiro e Iván, que eran como músicos invitados, y formaron Azul Violeta. Y retomaron Azul Violeta, ¿no? Retomaron Azul Violeta. Y entonces Iván me dice a mí que si quiero hacer el sonido, claro que sí.
y le dice a Fernando Albanés que se quiere hacer las luces. Casualmente también estaba mezclando en esa época a Carmín por medio de MTV, a La Dosis, a la siguiente página, pero también me tocaba mezclar muchos que son como gruperos. Claro. Me habrá tocado alguna vez uno que se llama Ezequiel Peña y su Vallarta Show. Oye, quiero hacer como una pausa para retomar con Memo. Ustedes cayeron como muy privilegiados a trabajar luego en algo, ¿no? Pero Sí. ¿qué había en el otro lado? En el underground, pues, ¿no? ¿Qué era? Digo, me imagino que era la época de la Peña Cuicacali, como ese tipo de cosas. Sí. ¿Qué veían ustedes privilegiados acá hacia lo que las bandas estaban trabajando o que no estaban haciendo bien? Sí, no, hay algo, antes de eso hay algo que comentabas de que, a ver, ¿por qué siempre Providencia hay acá? Es que, bueno, es historia y es lo que pasaba. Estaban las bandas de la calzada para allá, que eran La Solemnidad y El Toncho, todos ellos, y eran unos fiestonones. Nosotros íbamos luego a verlos ensayar a las 60 y tantas, y era barrio, pues, y por eso fiestas fresonas, porque los hacían de este lado. Y era ya, había cosas, ¿no? Después como que se fue homogenizando. No había salas de conciertos. Ajá, exacto. Digo, porque estas bandas, La Dosis, Azul Violeta, todos, creo que ya carecían de espacios como para el nivel en que iban creciendo. Teníamos nuestra Peña Cuicacali, nuestros Ciros. Sí, luego estuvo el Ciros, la Plantation. El personal, me tocó mezclar el personal varias veces, alguna vez en la Peña Cuicacali, y yo creo que la Peña era un lugar donde los grupos querían tocar. Luego Debían de tocar, ¿no? el otro era en Hidalgo, antes de llegar a Américas, creo que le llamaban Magritte. ¿La Galería Magritte? Y era como una terraza cochera. Recuerdo ahí haber visto yo a Santa Sabina y todavía estaba yo pues como intentando ser músico y quedar súper impresionado, decir, a la verga, esto es otro nivel. Luego vi a Santa Sabina ¿te acuerdas que había uno que se llamaba Jimmy's y otro se llamaba Ciros? Sí. Eso, Búfalos. En el Jimmy's y Ciros me tocó mezclar varias veces. Y donde ahí te tocaba. Pero esos eran los foros, pero si te fijas eran como discotecas, eran lugares que no estaban preparados para... Pero luego empezó a crecer y a mí, bueno, estuvo en los Iris, luego el Salón Aztlán. El Salón Aztlán, me tocó donde ahí César Cosío mezclar. quemó la cortina ahí por hacer unos efectos especiales. Era la Malinche, la dueña. Sí. ¿Do you remember? Sí. Bueno, y entonces luego a mí me tocó las primeras fiestas de octubre en el Parque Agua Azul, luego crearon el Benito Juárez y allí había eventos. Y luego eventos, la Unión la primera vez que vino al Cabañas. La Univa. ¿Al Cabañas? Ok. Y esos empezó... El Foro de Arte y Cultura, el Domo del CODE, antes se llamaba Domo del CREA. Ahí vi a Mecano y a Miguel Bosé. Cierto, ahí vino Mecano, cierto. Sí, y auditorios muchas veces. Foro de Arte y Cultura me tocó trabajar y con algún artistas argentinos de tipo tango. En el Cabañas me tocó trabajar salseros tipo Oscar de León. Y como eres el técnico de la empresa y muchas veces... Es bien raro porque artistas muy famosos no llevan ingeniero en esa época. Y entonces y en la actualidad de repente en esa época todo era retrasado. Los conciertos de gente famosa empezaban tarde, pero me tocó mezclar a Oscar. Siempre los conciertos empezaban tarde, sí siempre era como hasta que llegó Ocesa, Rod Stewart en el Estadio Jalisco, lo fuimos a ver. Empezó tarde. Todo, para mí era todo tarde. Todo tarde. Hasta que llegó César, creo que fue el que puso el orden de que un evento empezaba a la hora que decía, ¿no? Porque en el Roxy también todo era improbable, ¿no? Sabías a qué horas llegabas, pero no sabías a qué horas ibas a salir. El Roxy, ahorita que dices el Roxy, entonces estoy recordando, preguntaste, ¿cómo empieza lo de la escuela? Alguien que siempre ha sido muy generoso conmigo, se llama Jaime Pozos. Jaime Pozos tenía unas tiendas de instrumentos musicales. Y recuerdo que él es cuando yo compré sintetizadores y eso, cuando estaba en el segundo o tercer proyecto, me decía, tú toma lo que quieras y luego me lo pagas. Siempre fue generoso. Pero luego empecé a trabajar con grupos, ya giras de ir como podrías ir a Mexicali o podrías ir a Mérida.
Y en algún momento él me dijo, oye, tú que ya mezclaste grupos más famosos y que ya saliste mucho y que te ha tocado usar equipos más grandes y mezcladoras más grandes, ¿no te gustaría enseñar y meter una escuela? Dice, yo tengo aquí lugar para hacerlo. Y recuerdo, estuvimos conversando como 1 hora y dice, yo tengo todo el equipo, tengo aquí bocinas, mezcladoras, todo, te pongo lo que quieras. Y pues yo dije, pues es que la gente no va a pagar, la gente no quiere aprender, esto no ocurre. Yo convencido. Siendo realista. Ajá. Y pues rechacé la idea, y unos meses después, cuando me salí de Maná, entre muchas otras cosas, presión de quien era mi novia en esa época, que es que no vas a hacer nada en la vida, entonces, bueno, para que no te truenen, te sales. Y vas a estar rodeado de chavas y todo. Sí, entonces recuerdo que dije, voy a regresar a trabajar en cosas de administración, de empresas. ¿Cuántos años tendrías ahí? Yo creo que unos... terminaron la universidad 23, 24... ¿No gusta? Vamos a pensar que sería el año 91. ¿Productor no gusta? No, yo ya había hecho la gira con Maná, entonces sería 91. Y ya había terminado la universidad en el 87, o sea, ya había pasado varios años, así es que en el 91 tendría 64, no, 27 años tal vez, o 28. Y total que la historia es que de repente digo, necesito ganar dinero. Y necesito ganar dinero. ¿Cómo gano dinero? Y de algo pasó que dije, la conversación con Jaime Pozos. Entonces dije, una escuela. Pero ya habían pasado meses y dije, me daría vergüenza ir con él y decirle, tienes razón. Sí, o sea, me dio vergüenza. Entonces dije, vamos a armarlo, pero lo primero, y tenía muchos libros por ser nerd, muchos libros que había conseguido, porque mi papá, ingeniero civil, le tocó hacer unas obras en Tijuana, estuvo allá como 1 año. Y yo le decía, papá, puedes pasarte a San Diego, ves a librerías y me consigues estos libros y te los pago. Total que ya me había devorado muchos libros y empecé a crear un guión, o sea, como un temario, y no sé, llegué a la conclusión de que iban a ser 10 semanas, 2 clases a la semana, creo, de 5 horas, y empecé a hacer eso. Y saqué unos volantes y puse los volantes en los hoteles donde tocan los grupos versátiles de bodas y graduaciones, en la mezcladora. Yo llegaba y veía que estaban ahí montando el equipo y ponía un volante. Creo que puse volantes tal vez en Mix Up, las tiendas de música. Fui a Musical Lemus, ya no existe Musical Lemus, a Casa Wagner. Fui a todos los que medio conocía, me dejaban poner volantes. Y creo que el primer curso hubo como 10 interesados. Órale. Entonces dije, miércoles, 10 interesados. Tengo que ir a comprar pupitres, tengo que comprar pizarrón, tengo que comprar todo. Y no tengo, así es que pues usé la tarjeta de crédito que tenía a la capacidad a tope y a ver qué pasa. Y pues termino el primer curso, 10 semanas. Bueno, no había material. Quiere decir que todo iba a ser explicar todo en pizarrón y catálogos. Tenía muchos catálogos y pasarles el catálogo o el manual a uno por uno y que los vieran. Era muy artesanal así. Pero tenía que yo darles un material como que pareciera decente. Entonces, mi hermano estaba en la universidad y mi papá le había comprado una computadora, una marca que recordaron, se llama Printaform. Printaform. Entonces, pantalla negra con letritas verdes. Sí. Total que con esa computadora Printaform yo no dormía y toda la noche escribí el texto de la clase que sigue, güey. Daba la clase, terminaba la clase y a dormir todo el día, porque creo que la clase era el martes y el jueves. Entonces, para la clase del martes, el domingo era no dormir. Clase del martes, te duermes todo el martes la tarde. Miércoles, pues como al mediodía empezar a escribir. No dormir miércoles. Clases del jueves. Clase del jueves termina, dormir y irte con azul violeta o con alguien. Y así era. Fue para mí 10 semanas culerísimas. Pero ya estaba el material y ese material es el que viene para el siguiente. Lo raro fue que antes de terminar eso ya había otras 8 o 10 personas interesadas. Entonces, órale, qué raro, ¿no? O sea, la cagué al creer
que la gente no iba a estar interesada. Ahora, costaba una vacilada, era bien barato. Ujú. Y tuve que ser como intercambiar, ser técnico de sonido con amigos, los de Acme, para que me prestaran ellos equipo que tenían para las últimas 2 semanas, para que cuando menos sí pareciera que la Practicaran. gente mueve botones. Después de un año, que serían 4 cursos, ya estaba como establecido entre 16 y 20 alumnos por clase, ya había comprado más, pero ya me veía la necesidad de que algunos de los alumnos tocaban en grupos de bodas y graduaciones, aquí se le dice versátil, y uno de ellos se llama Ijar Family Show, el otro Eclipse Show, el otro se llamaban Los Cariocas, y me llamaban para mezclarles, pagaban más que Maná, güey. Y entonces yo les estaba mezclando a ellos, y bien contento, mezclaba 2 o 3, y estaba como en eso, se aprende muchísimo de mezclar en ese circuito porque tocan muchos géneros de música. Entonces tienes que aprender a los géneros de música. Recuerdo que en los hoteles no estaban acostumbrados a que hubiera una persona enfrente y los músicos defendían de que tiene que ir enfrente. O sea, yo fui ahí el que le partió la madre a que tenía que verse todo limpio, entonces iba enfrente. El house. Como conciertos, pero no se acostumbraba. Y después es que viene lo de Iván y el vampiro para ir con Azul Violeta. Entonces dije, necesito alguien que vaya a mezclar los grupos que estoy mezclando de Versátil. Y entonces, ¿quién va a ir? Pues los alumnos que conozco, los que veo que son los más nerds, donde entre esos salió Carlos Hugo Aguilar, uno que se llama Alfonso Rodríguez, el Rudolf, y muchas veces... Al que torturaste en las clases. Al que Lo torturaste torturé en toda las la vida. clases. Todavía le torturo. Eso. Bueno. Y algo interesante es que también como trabajé en una tienda que se llama Tecnomusic, estaba en Los Cubos, Ujú. que es ahora Cambió, bueno, sí. que cambió Hermes. a Hermes Music. En esa tienda llegaban gente de grupos de pueblos a comprar, y entonces yo les asesoraba y compraban todo y me decían, oiga, usted nos puede poner las bocinas en los Conectar. cajones y ¿cómo decían? No decían ajustar, acomodar todo. ¿Cómo? Sí, le pagamos. Y, y pagaban más que los Que gruperos. Azul Violeta y que Pero Maná, pagaban ajá, más por ir. todavía más. Entonces yo agarraba y preguntaba a alumnos, ¿quién me acompaña a hacer esto? Vamos a salir a tal hora, regresar a tal hora, vamos a ensuciarnos, esto y el otro, y conducir 2, 3 horas, Entonces, llegar a un pueblo en medio de la nada, armarlo, dejarlo sonar y regresar. Eso es lo que hacíamos. ahora sí que les tocó ver cómo se empezó la profesionalización La de esto. talacha, Sí. sí. Porque como tú dices, aquí no había esto, ¿no? Este mono que estaba enfrente acomodando, ¿no? Empezaron como una nueva generación. Digo, todo el mundo te reconoce y los reconoce como ahora sí que Pero tuvimos la suerte. banda que empezó. ¿Por qué suerte? Tuvimos suerte de estar en el momento en que No había nada. tanta competencia. Hoy en día hay muchas personas, hay muchas escuelas, y la camada de gente joven que sale son muchos. Y salen, pero no hay tanta oferta. Entonces, nosotros fue lo contrario. Sí. Había oferta, pero no había quien pudiera hacerla. Entonces fuimos como los gandayas, nos tocaba todo. Exacto. Como para Pero- empezar, no dime. Sí, no. Y está cambiando. O sea, ese fue el inicio que se pusieron ciertas pautas. Así han estado, pero ya no están igual. Como para empezar a despedirnos al cierre. Les tocó como este lugar privilegiado de trabajar en una industria que venía en desarrollo. ¿Cómo ven ahora a la distancia qué le quedó de ver los grupos a la industria, ¿no? Porque no todo el mundo pega, no todo el mundo es Maná, no todo el mundo es Rostros, no todo el mundo es Azul Violeta. ¿Qué le faltaba a los músicos, a la parte, pues ahora sí que a la parte artística? Ustedes estaban ya listos, ¿no? Puede ser que en los años 80, por cada grupo que lograba llegar al mainstream, había otros 20 que tocaban en bares, pero que no lograron firmar Salir. con disquera y llegar al Ujú. mainstream. Y tal vez si Guadalajara o Monterrey o Ciudad de México daban ciertos grupos, o sea, había de repente uno de esos 20 se hace Amantes de Lola, otro se hace Caifanes, otro se hace Café Tacuba, por ejemplo. Ahora
lo de las disqueras pues solo queda con gente consagrada. Ujú. Y todo ahora es streamear y Spotify y todo eso. Entonces, la cantidad de bandas o personas que están haciendo cosas creció exponencialmente, Sí, pero mucho más de lo que hay capacidad de escuchar. Ujú. Que lo podemos ver como también como la televisión o las películas. La cantidad de programas de televisión que hay hoy, no puedes verlas todas, entre lo que tiene Netflix y Apple y Amazon y ¿cómo se llama? HBO y todos. No puedes ver todo. No te alcanza la vida. Yo tengo marcado, esta la tengo que ver, esta, pero cada vez la cantidad de series por ver aumenta porque no da tiempo. Y la música está pasando lo mismo. Entonces, y creo que ahora la manera de llegar a la gente con la música, pues antes era por la... Bueno, yo no escucho estaciones de radio desde hace unos 10 o 15 años. Este, tengo amigos, amigos que en Ujú. común que manejan estaciones de radio, pero yo no escucho estaciones. Así es que no conozco la música que se escucha en estaciones de radio. Ujú. Conozco las cosas nuevas porque, por ejemplo, YouTube me pone recomendaciones. Y entonces le hago clic a la recomendación y descubro, pues, un grupo japonés, ¿cómo se llama? Las chamacas estas bandmate que tocan como heavy. Y luego reconozco, otro que es de Bélgica y que toca como house. Y voy conociendo cosas, pero casi siempre es por YouTube. Las recomendaciones de Spotify no le hago mucho caso. A veces conversando con amigos, de repente me dice, ¿ya escuchaste esto? Es que a Ah, eso güey. voy. Es tu forma de ser, o la vida que llevaste, o lo que has vivido. Yo soy como más actualizado en cosas. Yo me gusta ver, no sé el underground, me gusta ver los lugares, quién está tocando. Me impresiona que antes, digo, yo soy producción ya, ¿no? O sea, y si me pides algo, soy goloso y te voy a poner equipo, bocinas. Y vas a lugares, barecitos pequeños, no digo nombres, pero con poquito equipo, pues suenan. Dices, no, yo le pondría más, yo le pondría más. Entonces, a mí sí me gusta ir a ver qué hay, porque amo mi ciudad, amo Guadalajara, es muy talentosa. Yo me acuerdo que de aquí hubo años en que de aquí la crema innata de la música, del rock en español, salía de Guadalajara. Luego se cambió a Monterrey, luego el DF, porque todo el mundo se tenía que ir al DF. Pero estoy de acuerdo con Magu, difiero en el sentido de que a mí sí me gusta ver qué hay, qué está haciendo la gente, músicos tapatíos, quién sale nuevo. Músicos zapatillos. Pero en realidad Memo Mix es muy obsoleto. Te cuento por qué. Te cuento por qué. El C3. Tenemos un amigo que es el que se encarga de la parte del sonido. Un chamaquito, se llama Chris. Súper buena onda, muy bueno para mezclar. Y el Chris de repente me dice, oye, a veces le pregunto, ¿quién viene en estos días? Y me dice, pues viene tal grupo, tal grupo, tal grupo, tal grupo. Y no conozco a nadie. Entonces de repente me voy YouTube, escribo el nombre o al Spotify y escucho algo y digo, esto no. Y de repente escucho algo y digo, esto me gusta. Wow. Le digo, oye, para tal día, ¿qué onda? ¿Puedes conseguir unas cortesías para el Momix y para mí? Sí, cómo no. Entonces, Momix, fíjate, aquí viene un grupo. Son unas chamacas californianas, se llaman Warpaint. Buenísimo. Y le dije, pero no es tu onda. ¿Cómo sabes a que ver, no es ¿cómo? mi onda? ¿Cómo sabes? Velo cómo se pone. No sabes. Entonces, No sabes. entonces, estaba hasta el huevo. Entonces, llegamos, nos acomodamos ahí por la pared, primera canción. Y yo, como, cuando supe de eso, en el mismo día me puse a escuchar Spotify, los playlists, me puse ¿Sabes? Yo me no lo puse a ver hice, siempre YouTube, lo hago, me puse a ver pero no lo hice. YouTube y de repente dije, están chingonas. O sea, entonces estaba yo disfrutando el concierto, encabronado de llegar tarde Estaba y lleno. no estar como al centro, sino estar en la pared, pero viendo, tratando de ver. Estaba aquí y viene la primera canción. Y el Memo Mix imputado, pues, y seguía. Es que tú no sabes de mí. ¿Por qué dices que no me Sí, gusta? a ver, Y porque, deja bueno, ir. entonces a la tercera canción, de repente dice, ¿sabes qué? Me voy a ir para atrás ahí a la barra. ¿Qué? El morro, pues no No. conoce las canciones, no es su onda. Entonces, o sea, pues no. ¿Cómo ves? No, Yo no. prometo que un día de estos vamos a hacer algo con copas y vamos a ver lo divertido que son ustedes, este par de personajes. No sabes que no qué duden cosa. si los encuentran en un antro, pregúntenles. Son la enciclopedia de la música. Bueno, ya casi para cerrar, muchachos, en su experiencia, vasta experiencia, ¿Guadalajara, el público es exigente o no es exigente? Claro, debe ser. Sí.
Sí, es un público exigente. Sí, claro, no, sí, es especial y qué bueno, cabrón. Yo soy de aquí y sí soy especial. Pero No cualquiera exigente especial. como decidir que la gente paga para ir al concierto, podría ser eso como ser Ajá, exigente sí. porque dices, el boleto es muy caro, pero soy exigente y el grupo creo que es bueno y lo pago, o soy tan exigente que creo que ese grupo no y no pago. Podría ser una opción. de Podría ser una exigente. opción, claro. La segunda, exigente de que estás en el concierto y dices, no, pues siento que no transmiten y no me voy a emocionar y no voy a aplaudir ni nada. Ese sería otro exigente. Eso es Entonces, fantoche, más bien. Sí, bueno, sí, entonces, no, por no. ejemplo, yo lo que pasó con la pandemia es algo brutal porque desde que empecé no he pagado por ir a conciertos. Porque he trabajado en las empresas de audio, porque tengo mis amigos que trabajan en eso y me consiguen, ¿cómo se llama? Pulseritas y todo eso. Porque cuando estaba en eso, recuerdo ir con el Rudolf, venía Soda Stereo y, y lo traía Procolor y no conseguíamos con nada, no había nada. Claro. Y le dije, tú vente, Rudolf. Y agarré un maletincito metálico que te había. Dije, ponte unos audífonos, yo me pongo unos, las lámparas negras Maglite acá. Y llegamos al domo del CODE, no, a la Plaza de Toros. Llegamos a la Plaza de Toros y de repente dice, tenemos que parecer que esto, así es que los audífonos aquí afuera y todo maletín. Y ahora pon cara de encabronado. Y recuerdo llegar y agarrar, compramos agua, una botellita de agua en la calle, nos mojamos agua y agarré de las llantas de un carro con agua para que se te... Aquí, ponte sucio así, ponte así. Y llegamos acá y estaba el de la entrada, sí, ¿qué se le ofrece? Le digo, ¿qué? ¿Ya van a volver a fastidiar? Entonces ya nos pasó, o sea, abrió y entramos porque yo llegué con cara de enojadísimo y pasamos el Rudolf y yo. Rudolf así como, órale, ya llegamos y entonces pues nos acercamos a donde está la mezcladora, a dejar nuestras cosas porque conocíamos a alguien aquí y luego a ir a limpiarnos pues ya de la mugre y todo Para ir a ofrecer al Ya no concierto. funciona así. Ya para no ver el sirve así para concierto. que no lo Y ya no se piensen puede, hacer. ya no se puede porque ahora está bien cañón, tienes que tener brazalete y antes era como una acreditación que pues la imprimías. Exacto. Sí. Oye, pues bueno, el cambio de las épocas, como dicen, ¿no? Todo lo que nos tocó, el declive de las disqueras, todo la llegada de la tecnología. La pandemia. Muchas cosas. ¿Ustedes cómo ven, hablando de lo que nos tocó lo orgánico, qué le aconsejarían? Digo, no a alguien ahorita, porque ahorita pues el consejo es ser viral, ¿no? Y que llegar al éxito rápidamente. Pero en las bandas que les tocó trabajar, ¿cuál ha sido la constante para llegar al éxito, no? ¿Qué le dirían ustedes tanto tú como tú, a una Pero, banda que empieza? ¿A las ¿no? bandas o a los ingenieros? A las bandas, ¿no? A las bandas. Digo, ustedes están como Sí. platicamos y Sí, no me había percatado yo de eso, que tuvieron un privilegio muy rápido de empezar a trabajar en algo que, como tú dices, no era tan usual, ¿no? Pues no había gente. Éramos Pero dos- ¿qué viste 2000. en Maná, pero- en Gaby Martínez? Pero, ok, en pero todos te puedo decir ahora, por ejemplo, con el Davis. Ajá. Por ejemplo, es consistencia. O sea, el vaquero negro ahí está, pero no tiran la toalla. O sea, Siempre, no tiran la toalla. Siempre Ujú. yo les decía, Mucha que banda te vea la tira gente, toalla. que te vea la gente tocar, que te vean tocar y que te vean tocar. Y antes los conciertos empezaban tarde, es cierto. Ahora tienes que ser puntual, responsable, siempre puntual, responsable. Lo que le llaman profesional. Sí, Creo que Nachito lo dijo en la entrevista que le hiciste a él y al Rudolf por ejemplo, con Siddhartha, Ujú. de tener claro que vas a tardar mucho en pegar y que tienes que hacer una canción que pegue. Y para hacer esa canción que pegue, tienes que hacer cientos de canciones. Y puede Sí. ser que las 100 canciones están bien buenas, pero y ya después, por alguna sí. razón no logran pasar las redes sociales o el radio antes y eso. Entonces, pero una va a pegar, así es que tienes que seguir produciendo, o sea, creando canciones, y es frustrante ver que no explota, y pues no tires la toalla. Pero O sea, no, creo que y es no eso. solo eso, es también importante. Yo siento que son varios factores. Venga. Talento, suerte de estar en el momento y el lugar que debe nosotros ser. tuvimos suerte. Y ya empezar a diversificar y tener, tú eres el músico y compones, tener gente alrededor que van a dar la cara por ti, tener alguien que te represente, alguien que te haga la cita, o sea,
rodearte de un equipo, ¿no? Hacerle un poco la Yo conozco faramaña. gente talentosa que su equipo no funcionó alrededor y no crecieron. Hacerle un poco la faramaña esta de yo soy y tengo, como tú dices, mi gente, No, mi y gente empresa. que sepa. Por ejemplo, te lo pongo bien claro, con Sombrero Verde, que fue Maná, Ulises Calleros era el guitarrista y dejó de tocar para ser el administrador y Porque representante no se legal. podía hacer las dos cosas. Y era muy bueno en lo que hacía. Y entonces, exactamente, y entonces, pues Maná tuvo alguien que supo hacer las cosas por fuera, representante legal. Te vas armando de alguien, ¿no? Alguien a lo mejor que maneje. Antes los músicos manejaban, cargaban, hacían todo. Y es rodearte de gente que realmente Tenga le la pila guste la puesta. banda. Sí, para estar en esto lo tienes que querer. Pero tienes que tener a alguien que, por ejemplo, lo que está pasando con estas chamacas de ¿cómo se llama? The Warning. Ujú. Pues su papá, pues fue productor y entiende el mecanismo de allá en Monterrey, hizo Control Machete y muchas cosas que estuvo involucrado. Entonces, él entiende el mercado, así es que de alguna manera él, bueno, también tuvo que tener mucha paciencia. Sus hijas tendrían 6 años, tuvo que esperarse tal vez 10 años para poder decir, ok, creo que ya están preparadas para que no suene mediocre. Vamos a sacar un disco, puede no pegar, pues tardan en pegar. Ahorita ya van que en su 5.º disco, tal vez, pero, pero como él conoce el medio y como conocerá a la gente y todo, logró hacer que el año pasado hicieron gira de antros, gira de pubs de miserables, y ahí estuvieron tocando. En algunos van abriendo, y yo lo sé porque pues converso con Lalito, con Lalo Plaza, que tienes que traer a Lalo Claro, para amigo, entrevistarlo. cómo no. Y Lalo me cuenta cosas de eso, de que pues obviamente que no van en las condiciones de cuando íbamos nosotros, donde el camión iban todos los técnicos y los músicos fumando todos y apestaban los camiones y todo. Qué bien. En los cuartos de hotel, ahí Yo recuerdo una gira alternabas, Azul sí. Violeta, Pericos y Enanitos Verdes. Y todos los músicos y todos los staff de todos en un autobús. A mí me tocó Sombrero Verde, Kenny y los Eléctricos y Ritmo Peligroso en gira hacia Mazatlán y todo, donde te imaginas. Calorcito Y y luego todo. no les funciona el aire acondicionado. Luego Exacto. estaba... Muchachos, y ahora sí para despedirnos, con su experiencia en este 2023, ¿a qué les suena Guadalajara? Bueno, festivales siempre los habrá. Qué bueno que haya festivales. La gente que puede pagar va. Y hay muchos lugares pequeñitos, nuevos, que están empezando a llamar la atención. A mí, por ejemplo, ¿no? De bandas y todo. Que va a surgir algo. Tiene que surgir algo muy bueno de Guadalajara. Pero Guadalajara, por ejemplo, si dices aquí le suena a Guadalajara, de bandas locales, pues hay muchas bandas nuevas. Desafortunadamente, no se les apoya. Ahora, de lugares, pues tienes ya lo establecido, el Telmex, el Diana, el C3. ¿No es por el Río ejemplo. Lino 2? Y tienes lugares que están más lejos, o sea, luego tienes todavía ir como al aeropuerto, como al UFG, o sea, lugares están construyendo más cosas porque pues hay demanda, pero creo que me da algo de sensación de que tenemos, como la humanidad tiene algo de futuro y no nos extinguiremos tan rápido, Ujú. porque por ejemplo, ahora que viene esta chamaquita que yo ni conocía, Aurora, y mi hermana me dice, oye, fíjate que viene una que se llama Aurora, no la conozco, me meto a Spotify y escucho y digo, ah, ok, porque yo suelo ir con mi hermana al Diana, compro los boletos, mi hermana luego me lo paga, pero entras a comprar y ya están agotados, ya no hay. Entonces dices, ah, caray, alguien que realmente no es que como ultra famoso está llenando. Creo que Guadalajara, para cosas que están fuera de mainstream, está empezando a funcionar. Ok. Algo va a surgir. Sí, ¿no? Algo va a Y surgir. aparte que, como Bueno, tú decías, hay muchos lugares, hay mucha oferta, hay demanda. Creo que es buen momento. Sí, sí, ya hay Warpaint talento, llenó. está saliendo. Warpaint. Pero, por ejemplo, Airborne no llenó. Grupazazo. Entonces, puede ser que también la parte de la promoción es bien complicada porque, pues, no sé cuánta gente escucha radio, pero ¿cómo promocionas ahora? Y promocionas a través de Facebook, pero Facebook, los algoritmos son raros para saber a quién le llegue la publicidad correspondiente. Está bien complejo en estos días.
Hay tanta información que la gente está recibiendo de tantas cosas que... Pero Que la ya no red- sabemos. Sí, pero las redes funcionan. Si yo sé de alguien que viene, oye, ya sabes quién viene y empiezo a ver que se empieza a correr la voz entre la gente que le interesa ese artista, ¿no? Pero es ¿Cómo? complicado, pero tiene que surgir algo. Vas a ver. Estamos seguros. Y bueno, como dices, mucha información que se nos queda pendiente de platicar, muchachos. Ya se nos fue una hora. Faltaron Creo que para la otra nos anécdotas topamos de unas Hay 3 que- horas. artistas y Hay, todo. hay que hacer una segunda parte hay con que unos hacer- vinos. cosa Hay que bien hacer una divertida. entrevista de Álvaro. Ajá. O sea, tienen que entrevistarte a ti. Ya. Sí. Magu entrevista Ajá. muy Tú bien, no, ¿eh? tú- Sí. no, pero tú tienes que ser entrevistado, igual y por ti mismo, o sea, obviamente, pero tal vez, tú te haces la pregunta y luego ponen Cámbiate. pausa, te cambias la camiseta y entonces respondes, pero la cantidad de conocimiento que tienes, bueno, y el proyecto Barrobot chingón, o sea, güey, Gracias, Barrobot, tú sí. tienes que ser Claro, entrevistado, loco, si no no. te lo han dicho, pues ni pedo, ya abrí la boca, pero tienes que ser Está loco, entrevistado. Un de Sí. estos me tocará entonces. Me chiveo. La neta es que soy bien chiveado. Ah, Memo, muchas gracias por haber venido. El tiempo. Sí. Sí, vamos a hacer esto de las anécdotas. Vamos a traernos un cuarto elemento y unos alcoholes para platicar. Sí, Largo hay y unas tendido, Y hay que- ¿no? de pues gente- yo creo que hay que traer gente que estuvo en eso, por ejemplo, traer al Rolas, traer al Richie Arriola, traerse músicos que estuvieron de esa época que hablamos, traerse al Rudolf, por ejemplo. Y luego de nuevas generaciones, o sea, por ejemplo, Alfio, bueno, Jonathan, Jonathan. o sea, El joven del querubín. que son las generaciones nuevas, Hay que hablar mucho también de eso porque, bueno, tú hiciste escuela aquí, eres reconocido como el maestro de muchos, ¿no? No, aquí y en el mundo. Aquí y en el mundo, exacto, porque Magú viaja por el mundo. Nos vamos a despedir y de verdad que me quedo con ganas de más charla, pero ahora sí que el espacio es muy Es caro en sí, televisión, limitado, ¿no es cierto? ilimitado, sí, muy caro, Muchachos, ilimitado. muchas gracias. Gracias aquí al Davis de K Studios. Como siempre, qué Nos bárbaro. vemos en la próxima. Gracias, muchachos. Jóvenes, su mimosa. Ya se la Nuestra acabaron. mimosa. Salud. Magús. Mi hijo nos toma la respectiva. Chale, güey, sí se va el tiempo.